honra y toda la gloria, Señor. Te damos gracias que una vez más, Señor, no es casualidad que estamos aquí, escuchando tu palabra, escudriñándola. Señor, te pido que en este mensaje, Señor, que todo lo que yo diga sea tuyo y no mío, Señor. Que sea de bendición para todos nosotros, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, en la introducción vimos el panorama general de la división, del capítulo 1 al 4. Vimos que había divisiones en la iglesia, ¿no? Que estaban formando camarillas, que estaban unos con Pablo, otros con Pedro, otros con decían que eran de Cristo, ¿no? En los capítulos 5, versículo 1 al 6, versículo 20, la iglesia de Corinto lidia con 4 problemas morales que había en la iglesia de Corinto. Había una complacencia y relegación graves en la iglesia con respecto a la moralidad. Se estaban relajando mucho, ¿no? El primer caso de inmoralidad en la iglesia lo vamos a ver en la parte 1, cómo tratar a un hermano pecador en la iglesia, que es el capítulo 5, del versículo 1 al 5. El segundo caso de inmoralidad en la iglesia lo vamos a ver en la parte 2, lo que la iglesia debe hacer para tratar la inmoralidad dentro de ella, del capítulo 5, versículos 6 al 13. El tercero es el caso de litigio, capítulo 6, versículos 1 al 8. El caso contra el carácter injusto, y el último va a ser el caso contra la complacencia del cuerpo humano. El día de hoy, pues nos compete el primer inciso, ¿verdad? Que es el caso de inmoralidad en la iglesia, cómo tratar a un hermano pecador en la iglesia. Capítulo 5, versículos 1 al 5. Y aquí muchas iglesias tienen miembros que caen en el pecado de la inmoralidad. Pero, ¿qué debe hacer la iglesia cuando esto sucede? Hay que preguntarnos, ¿no? ¿O qué han hecho otras iglesias, no? ¿Ignorarlo? ¿Orar por ello y esperar que Dios se ocupe del asunto? ¿O tomar medidas y hacer todo lo posible para restaurar al hermano en Cristo? Aquí Pedro les va a escribir. Recuerden que él estaba de viaje, no podía estar ahí, pero tomó el caso luego, ¿no? En este pasaje 5 del 1 al 5 y en el próximo 5 del 6 al 13 se maneja el tema sensible de la disciplina de la iglesia, un tema que es extremadamente necesario si la iglesia ha de mantener testimonio fuerte del Señor. Si queremos mantener ese testimonio fuerte del Señor, debemos de tomar caso luego, ¿no? En como nos decía un pastor en una prédica, en otras iglesias, ¿no? Aquí no va a suceder nunca, pero debemos estar prestos, ¿no? Luego así hay problemas y cuando estamos en otra iglesia comentamos, pastor, ¿y qué se hace en estos casos? No, pues no sabemos, ¿no? O sea, realmente, si nos llega a pasar un caso de estos, ¿qué tenemos que hacer, no? Pues aquí Pablo les escribe a los corintios qué deben de hacer con este hermano, ¿no? Y para tomar cartas en el asunto inmediatamente nosotros. Estaba el pecado de la inmoralidad, un caso de fornicación, de incesto público en la iglesia. Note que no hay nada que relacione este pasaje con el capítulo 4. Capítulo 4 vimos que era la división en la iglesia, ¿no? Pero aquí empieza este problema y Pablo se adentra en el tema de un modo abrupto. Comienza a manejar este problema de inmoralidad. O sea, Pablo dijo, vamos a atacarlo, ¿no? De una vez. En el versículo 1a dice, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. O sea, ni entre los paganos se toleraba, ¿no? La idea es sorprendente, vergonzosa y despreciable. Imagínense un hijo que está viviendo con su madrastra, la esposa de su padre, y es de conocimiento público. Todo el mundo, tanto en la iglesia como en la comunidad, lo sabe. Y vamos a ver 3 puntos que aquí ve Pablo y dice la primera. La palabra tiene, en el versículo que nos dice, demuestra alguna forma de relación. El hijo se había casado con ella o estaba viviendo con ella, no lo sabemos, ¿no? Pero dice, tiene, nos dice.
a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, al final del versículo 1, ¿sí? Y el hijo, era miembro de la iglesia. Obsérvese que era un miembro prominente que todos conocían, ¿no? O sea, al hablar de este tema es porque ha de haber sido algún líder, ¿no? Alguien prominente en la iglesia. Un miembro que era suficientemente fiel como para conocerse como miembro de la iglesia. O sea, a lo mejor oraba, a lo mejor probablemente hasta predicaba, ¿no? No nos dice la palabra, pero al hablar sí ya era una persona así. Incluso hay cierto indicio que era líder de la iglesia. Si lo ven después del versículo 2 al 6, nos va a dar un indicio que probablemente era un líder de esta iglesia, ¿no? Y el tercero eran los incrédulos del mundo, o sea, los gentiles no aprobaban ni aceptaban el incesto. En ese entonces era malo, ¿no? Puede que lleve una vida pura y limpia, pero rechazan completamente el incesto como algo que en nada se acerca a una conducta aceptable. Imagínense que tengamos aquí un problema de esos y, bueno, pues es que Dios es amor y pues Dios va a trabajar con él, ¿no? Y lo toleremos. A lo mejor nosotros, porque nos sentimos que Dios debe trabajar con él, pero si viene alguien de afuera y lo conoce y ve y dice, órale, y para eso quieren que yo esté aquí. O sea, aquí igual Pablo, ¿no? O sea, atacó el problema inmediatamente, no se esperó, ¿no? El testimonio de la iglesia se estaba arruinando de un modo trágico. O sea, el testimonio de esta iglesia de Corinto se estaba arruinando, ¿no? Y en un modo muy trágico. En el punto 2 estaba la actitud de la iglesia. Si quieren rellenar ahí, dice, estaba la actitud de la iglesia. Si vas a tomar asiento, estamos ahorita en la palabra de Dios. La primera, hermana, nos dice, estaba el pecado de la inmoralidad. Era un caso de fornicación y de incesto público. La 2, estaba la actitud de la iglesia, una autocomplacencia exagerada. El versículo 2, si alguien gusta leerlo. ¿Y de esto se sienten orgullosos? No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes el que hizo tal cosa. Ok, gracias, hermana. Estaba la actitud de la iglesia, una autocomplacencia vergonzosa. Notemos la palabra orgullo. Al parecer la iglesia de Corinto estaba orgullosa por 2 razones, que lo vimos en los primeros capítulos. La iglesia se creía una iglesia fuerte y espiritual. Ellos decían, no, pues aquí vino Pablo, aquí está Pedro, aquí nos están bendiciendo, ¿no? La iglesia bendecida grandemente por Dios. Ellos ya se sentían en el top, hasta arriba, ¿no? Entonces se sentían orgullosos de eso, pero no atacaban el problema que tenían. Este había sido el pecado mismo que Pablo estaba atacando en los primeros 4 capítulos. Los creyentes de la iglesia pensaban que ellos eran espirituales, se deleitaban en su engreimiento y orgullo como una iglesia supuestamente fuerte, pero ¿qué pasaba? No lo eran. Estaban permitiendo que existiera un pecado inmoral entre ellos. Como ellos decían, no, pues nosotros somos ya muy bendecidos por Dios, pues ese problemita, o sea, probablemente lo pasaban desapercibido, ¿no? Y como aparte era supuestamente un líder, un conocido en la iglesia, pues ¿cómo lo vamos a atacar, no? O como dicen, no juzgues para que no te juzguen, ¿no? Pero aquí Pablo, él sin estar ahí, ya había juzgado, ¿no? Ya había dado su veredicto. En lugar de estar orgullosos, debían de estar lamentándose. La palabra en ese entonces, lamentado, era la palabra usada para entristecerse y llorar por los muertos. Debían haber estado entristecidos, que se habrían sentido movidos a una oración intensa. O sea, en vez de enorgullecerse que era una iglesia la mejor de todas, ¿sí? Debían de estar orando intensamente por esta persona. No necesitaban gloriarse en su supuesta espiritualidad,
y fuerza como iglesia. Necesitaban llorar por el pecado que había entre ellos, rogándole a Dios que los ayudara y le restaurara al hermano caído o lo retirara a él y al pecado de su fraternidad por medio de amor y la corrección. O sea, sí, Dios es amoroso, ¿no? Pero también es justo. Entonces debíamos decir, bueno, Dios va a ocuparse de él, pero tenemos que darle una corrección, ¿no? Ver realmente qué tiene que hacer la iglesia en este caso. La iglesia estaba orgullosa por el hombre que era culpable del pecado, inmoralidad. Versículo 6, ¿me lo quieres poner ahorita? Bueno. Si no, aquí lo tengo. Hacen mal en jactarse, no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Aquí nos dicen, un poco de levadura va a hacer fermentar toda la masa. Si tenemos un foco de infección en la iglesia, ¿qué nos va a suceder? Se va a infectar todo, ¿no? Probablemente hasta nosotros caigamos en eso de que, bueno, pero pues Dios está trabajando con él, ¿no? Y lo permitamos, como lo estaban permitiendo aquí, ¿sí? Aparte de que era un supuesto líder, un conocido en la iglesia, pues ¿cómo le vamos a decir, no? Y hemos visto muchas cosas de estas en iglesias donde hemos estado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué ha pasado esto? Ha pasado aquello, pero bueno, es que es el de la alabanza, es que es el sobrino del pastor, es que es esto, ¿no? O sea, no, pues es el hermano que diezma más, ¿cómo vamos a decirle? Se nos va y luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Con gran frecuencia la iglesia pasa por alto el pecado y el estilo de vida de un hombre, porque es líder de la comunidad, el gobierno o una empresa. De hecho, con gran frecuencia una iglesia se jacta del hecho de que un hombre es miembro de su fraternidad. Según declaran las Escrituras, hermanos, estas cosas no deben suceder, ¿no? O sea, no debemos de hacer eso ni tomar partido, ¿no? Porque ya sea es fulanito, es sultanito, o el que diezma más, el que ofrenda más. No, pues es que imagínate, mira, o sea, la Escritura nos dice, estas cosas no deben suceder. Y Pablo aquí les dijo, tenemos que tomar estas cartas y esta disciplina, ¿no? Punto número 3, hermanos, nos dice, estaba la disciplina del hermano infractor. Versículos 3 al 5, si alguien me lo gusta leer fuerte. Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompañé en espíritu. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Amén. Nos dice aquí la disciplina del hermano infractor, ¿sí? Pablo estaba de viaje en una misión, por consiguiente, no podía lidiar personalmente con el hermano infractor, ni con la iglesia. Sin embargo, como nos dijo en el fines del versículo del capítulo 4, ¿sí? Su espíritu se desbordaba de amor por la iglesia. Él quería estar ahí, él quería ayudarlos, él quería apoyarlos, ¿sí? Era como si estuviera con ellos en espíritu. Por consiguiente, Pablo ya había juzgado el asunto. Él había tomado una decisión con respecto a lo que se debía de hacer. Y era un asunto demasiado importante para dejarlo colgado hasta que él regresara. Como luego decimos, no, pues el tiempo lo borrará, ¿no? O ya después que vaya, ya lo vemos, ¿no? Ahorita pues déjenlo. Al fin ya cuando llegue, mire, tomamos... No, Pablo agarró y dijo, hay que tomar esta acción, ¿no? Y les da 3 cosas que debía de hacer esta iglesia. Punto número 1, el hermano infractor debía ser disciplinado en el nombre del Señor Jesucristo. Y notemos esta palabra, nuestro Jesucristo es nuestro Señor, mi Señor, el Señor de la iglesia y el Señor del hermano infractor, ¿sí?
hay que disciplinarlo en el nombre del Señor Jesucristo, que es mío, de ustedes y del mismo hermano, ¿no? Esto, Señor, al que se quiere y lastima. En su nombre, el que se está dañando. Punto número 1, o sea, ¿a quién estamos dañando? A nuestro Señor, ¿no? Entonces, es por tu Señor que se debe llevar a cabo esta disciplina. O sea, por Él, no por nosotros, ¿no? Sino por Él. Es nuestro Señor solamente el que puede usar la disciplina para mover la conciencia del hermano pecador al arrepentimiento y a buscar reconciliación con Dios, ¿sí? Lo debemos de hacer por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para que Él pueda llegar al arrepentimiento y buscar su reconciliación con Dios. Recuerden que si estamos en pecado, estamos separados de Dios, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos y reconciliarnos con Dios y no permitir que ese pecado, esa inmoralidad la dejemos aparte. Pues bueno, es que es el hermano, no, que Dios trabaje en él. No, tenemos que trabajar y disciplinar al hermano, ¿sí? Pero ¿cómo? Como nos dice la Escritura, no como yo quiera o como quieran ustedes, ¿no? El hombre infractor, punto 2, debe ser disciplinado por la iglesia en una reunión convocada especialmente. O sea, no nada más dejárselo al pastor, no nada más dejárselo, pues es el de alabanza, bueno, el líder de alabanza que lo discipline. No, o sea, la iglesia, todos. Al parecer, esto es lo que se quiere decir con las palabras reunidos vosotros. O sea, que la iglesia tome cartas en este asunto. Lo vemos en Mateo 18, 15 a 17, no se lo dije ahorita, pero aquí lo tengo. Se los voy a leer, y muchos ya lo sabemos. Nos dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y el 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué nos dice? Que podemos hablar con él en un lugar a solas. Si no hace caso, si sigue con su mismo proceder, llevar a 1, 2 o 3 hermanos para que conste de testigos, hablar con él, y si sigue con eso, toda la iglesia, ¿no? Tomemos las cartas en el asunto. Y si no, ¿cómo hay que tomarlo? Como un pagano, ¿no? Como un pecador. No hay de otra. Y en el 3 nos dice: el hermano infractor debía ser disciplinado por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo. Debía ser entregado a Satanás. Ahí nos dice, ¿no? ¿Para qué? Para destrucción de la carne, para que su espíritu pudiera ser salvo en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que la disciplina significa algo más que excomulgar a una persona. Es la sujeción milagrosa de la persona al poder de Satanás. O sea, si ya no hizo caso, si ya no quiere expulsarlo de la congregación, mandarlo a Satanás es lo que nos quiere decir. ¿Para qué? Para que él pueda ver, ahora sí que, como dicen, ¿no? ¿Qué tenía aquí? ¿Qué tenía allá? ¿No? La carne debe ser entregada a la enfermedad, o sea, a Satanás. Y si no hay arrepentimiento como resultado de esto, pues entonces, ¿qué le va a pasar? La paga del pecado es muerte. Nos dice, ¿no? Si no se sujeta a nuestro Señor Jesucristo, va a ser muerte para él. Pero debemos de tomar cartas en el asunto, hermanos. Cualquier cosa que veamos que un hermano está infringiendo lo que nos pide Dios, debemos de tomar cartas, como dice aquí Pablo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no nos está dañando a nosotros, está dañando al Señor Jesucristo, a nuestro Señor. ¿Por qué más? ¿Sí? Porque la iglesia debemos de tomar cartas en ese asunto. ¿Y para qué? Para que el pecado que él ha cometido lo pongamos en manos de Dios, él se ponga en manos de Dios y pueda destruir ese pecado
y pueda arrepentirse, ¿sí? Y pueda reconciliarse con Dios. Hermanos, como conclusión, aquí tenemos varias cosas. Nuestra actitud hacia el pecado debe ser de rechazo. No debemos de solaparlo, hermanos. Debe ser de rechazo, ¿sí? Es cierto que Pablo dijo que los creyentes han sido santificados en Cristo, pero el santo debe y anhela vivir como santo. Si ya fuimos santificados, debemos de anhelar y de vivir como santo. En Juan 3:3 nos dice lo siguiente. Bueno, aquí lo tengo. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Debemos día a día, hermanos, santificarnos. Debemos ser puros para Dios. Y esto nos conlleva a 3 cosas especiales. 1, por traer gloria para aquel que te ha rescatado. 1 Corintios 6:20 nos dice: fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Tenemos que traer gloria para el que nos ha rescatado, para Dios, ¿sí? Jesucristo nos rescató del pecado y por eso debemos de ser santos. La otra cosa especial que nos dice es por traer luz de testimonio a los incrédulos para que conozcan a Cristo. Tenemos ahí 1 Corintios 14, 23, 24. Nos dice, ¿me bajas un poquito? Ahí está bien. Así que, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y no entran algunos que no entienden, o no creen, no dirán que ustedes están locos, pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos. Hay que tener luz y testimonio a los incrédulos. ¿Para qué? Para que conozcan a Cristo, ¿sí? No hay otra más que ser testimonio para las personas que no conocen, pero debemos ser testimonio santo, ¿sí? Porque si entra alguien nuevo y ve que hay peleas entre nosotros, hay discusiones entre nosotros, estamos todos de alborotadores aquí en la iglesia, no dejamos que esté la alabanza, no dejamos que estemos predicando, cualquier cosa, la gente ¿qué va a decir? No, hombre, para eso quieren que venga aquí. Entonces debemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, hermanos. Debemos de buscar la perfección. No vamos a llegar a ella, pero vamos a estar constantemente buscándola, hermanos, ¿sí? Y por último, para evitar ser tropiezo a los incrédulos y a los débiles, para que conozcan a Cristo y maduren en Él. 1 Corintios 10:32 nos dice: no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hermanos, no hay que ser piedra de tropiezo para otros, ¿sí? Probablemente alguien no tenga el mismo nivel de discernimiento que otros, ¿no? Pero podemos ayudarlo. Probablemente alguien se siente ofendido porque es que yo no como moronga, ¿no? Por decir algo, porque es sangre. Bueno, el día que yo le invite a comer a esta persona, el día que tengamos convivio, y sabemos que él no traigamos un guisado de morón, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a ser piedra de tropiezos para esta persona, ¿no? Digo, y eso hablamos nada más en comida. Vamos a hablar en miles de cosas, hermanos, ¿sí? Entonces procuremos ser santos, que Él es santo, ¿sí? Entonces no seamos piedra de tropiezo y tratar de ser testimonio para los que no conocen de Dios. Ayer, gracias a Dios que tuvimos con los niños, ¿sí? Hay que ser gentiles, hay que ser amables, hay que demostrarles quién vive en nosotros, quién habita en nosotros, Cristo.
si hubiéramos estado diciendo malas palabras, que se hubieran llevado las mamás, había como 10, 15 mamás, cerca de 30 niños. Entonces hay que ser testimonio fiel de que Cristo vive en nosotros, hermanos. Si es de que, hermanos, llevémonos esto, ¿sí? Ser testimonio fiel, y si encontramos algún pecado dentro de la iglesia, atacarlo luego, ¿no? No esperar, ahora que regrese el hermano Ángel o cuando esté José Alfredo, que ellos se pongan a atacarlo, ¿no? No, ¿sabe qué? Pues la hermana Laura, que ella sí es dura con todos, vamos a mandarla con ellos, ¿no? No, hermanos, todos podemos serlo, ¿sí? Y si vemos algo, jalar al hermano y la hermana, platicar con ella solas. Tampoco lo vamos a señalar en frente de la congregación, pero sí hablar con él, después traer testigos y después pues, toda la iglesia, ¿no? El problema que tenemos. Y por último, no nos queda otra más que sacarlo de la congregación, para que él se pueda arrepentir y pueda regresar reconciliándose con Dios. Oremos, hermanos. Dios Padre, te doy gracias que me permites tres palabras tuyas, Señor. Te pido perdón si alguna palabra fue mía, Señor, y no fue tuya. Te pido que esta prédica haya sido bendición para todos nosotros, hacerla primeramente nuestra y ver que si tenemos algún problema, Señor, atacarlo inmediatamente, Señor. Acercarnos a la persona que está en pecado, poder exhortarla para que él pueda estar con esa comunión con Dios, Señor, que no se rompa. Y si al último él decide, pues no acatar tus órdenes, Señor, no nos queda más que, como dice aquí en tu palabra, pues expulsarlo, mandarlo hacia allá afuera al pecado, Señor, para que él pueda arrepentirse y regresar contigo arrodillado, Señor. Te damos gracias por este día, Señor, y que todo lo que hagamos sea para darte gloria y honra. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.